Abrimos, señoras y señores, la tertulia hoy en jueves 17 de septiembre del año 2020. Vamos con saludos. Primero, en dirección a Salto, para Cecilia Eguiluz. Buen día, Cecilia. Buenos días, Emiliano, a los compañeros y a toda la audiencia. Esteban, ¿cómo te va, Esteban Valenti? Bien, además mejor que la semana pasada porque el tumor que tengo en la oreja no me creció, así que estoy mejor. ¿Qué es eso? Hace 3 años que lo tengo, pero viste, cada vez que me hago una resonancia, si te crece, me tengo que operar de la cabeza. No me creció, así que para amistad, para los amigos, buena noticia, para los otros no tanto. No pensé que ibas a venir con esas revelaciones. Bueno, me alegro mucho por la noticia, Esteban, y había otras caras de satisfacción allí. Veía a Martín, a Daniel también, como reaccionando contentos. Somos amigos, compañeros de trabajo. Por eso. Martín, buen día. Martín Couto. Muy buenos días. Sí, yo vengo mucho más livianito que Esteban, pero obviamente que la alegría de que siga bien. ¿Livianito? Claro, porque Esteban empezó con una noticia ahí hablando de sus cuestiones médicas. Yo vengo de una tranquila. Te puedo asegurar que hasta que te dan el resultado, porque la verdad es que te da duda de si te vas a operar o no. Sí, me imagino. Por eso comparto la alegría. Martín, en una tertulia de estas, supongo que un jueves va a venir con la noticia de que dejó de fumar. Sí. Igual no vine con la noticia de que volví a fumar hace unos meses, así que sería raro, pero ojalá que prontamente. Bueno, y el último saludo es para Daniel Superviel. Buen día. Buenos días para todos. Realmente una muy buena noticia, Esteban. Y bueno, vamos por una buena tertulia hoy. Empezamos. El PIT-CNT convocó para hoy a un paro general nacional de 24 horas. La consigna es por presupuesto popular por un Uruguay en movimiento. La movilización tiene una serie de reivindicaciones: más trabajo, salario, salud, educación y vivienda digna, por una renta básica y una canasta de servicios, por memoria, verdad y justicia, por más recursos para la ley integral de violencia basada en género. Ayer, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, decía que el paro es, entre otros puntos, para reclamar que haya un Estado proactivo para generar trabajo mediante inversión pública. Es una acción que pretende lanzar un grito, digamos, de que en vez de ajuste deben desarrollarse medidas, digamos, a favor de las grandes mayorías del pueblo. En la plataforma, la central asegura que las líneas del presupuesto presentado por el gobierno impactan directamente en el salario de las y los trabajadores, mientras, por otro lado, se le aumenta a unos pocos privilegiados. El PIT-CNT señala que hay más de 100.000 personas que han caído en la pobreza, cuyas necesidades deben ser atendidas mediante una renta básica y una canasta de servicios. Además, afirma que hay más de 110.000 trabajadores en seguro de paro y, por lo tanto, llama a movilizarse para evitar más despidos, una medida que cada vez más se está tomando por parte de las empresas, según se advierte. Por otro lado, la central pide priorizar la educación y la vivienda en el presupuesto, rechaza los recortes en la salud y la pérdida salarial para los trabajadores del sector y reclama que se declare una emergencia nacional por violencia de género, una situación que entiende se ha agravado debido a la pandemia y de la que el Estado debe hacerse cargo. ¿Quién empieza comentando esta jornada tal cual vivimos? La primera, ¿no? El primer paro general en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Martín, no, Daniel, vas tú. Bueno, nada, a mí me encanta ver a la democracia en acción. Me encanta ver a los diferentes sectores pugnando y empujando para tratar de imponer sus visiones de lo que es mejor para la sociedad. Y en esa lucha de tensiones es que conceptualizo lo que es el paro del PIT-CNT, la huelga general de hoy. Un paro que se hizo durante los gobiernos de Vázquez, se hizo durante los gobiernos de Mujica, y donde, plantean un mosaico de reivindicaciones que me parecen todas válidas. Pero, no deja de ser un sector de la sociedad, hay muchísimos sectores de la sociedad, y este es uno que tiene un discurso que yo debo reconocer que escuchando a Pereira y escuchando a Abdala, que han sido los dos principales portavoces de lo que han sido los reclamos y las reivindicaciones de la plataforma de este paro particular,
son muy sensatos, muy moderados, hablan y reconocen y admiten que tienen un buen diálogo con el gobierno, que tienen un buen diálogo con el Ministerio de Trabajo y que evidentemente hay diferentes puntos de vista en los cuales no se ponen de acuerdo. Por lo tanto, me parece que está todo yendo dentro de lo normal, dentro de lo que es una democracia en funcionamiento. Y ahora lo que remato mi primera intervención es que yo hoy laburo el doble, ¿no? O sea, porque tengo que trabajar, no me puedo dar el lujo de parar, todo lo contrario, tengo que redoblar el esfuerzo para salir adelante yo. ¿Por qué laburás el doble? Eso es lo que no entendí. Y bueno, porque no hay ómnibus, con lo cual tengo que tomar mis recaudos para poder ir a laburar. Hay gente que en los laburos que yo voy no van porque no tienen transporte, entonces yo tengo que seguir trabajando. No quiero parar, quiero seguir adelante, sobre todo en un momento donde la situación económica es difícil para mucha gente. A mí se me han caído un par de trabajos de mis consultorías precisamente por la pandemia, entonces hay que laburar el doble. No me parece que en mi caso sea algo que me toque. Bueno, tú le quitas entonces decibeles a una movilización como esta, a una protesta, a un reclamo por la vía de un paro general. Martín. Sí, estoy tratando de acostumbrarme a esto, a hablar por el teléfono y no por el micrófono de la computadora. Yo creo que comparto con Daniel que haya protestas, que haya críticas, es una señal de salud democrática. A mí me preocuparía un país en donde estas cosas no ocurrieran. Y creo además también que hay que tener en cuenta que los trabajadores y trabajadoras, al tener menos poder de presión, por ejemplo, tienen que hacer uso de estas herramientas. Imagínense que en el caso, por ejemplo, del empresariado, llamar a una conferencia de prensa y decir que con determinadas condiciones no van a poder invertir o van a tener que echar trabajadores, ya es una medida de presión muy grande. Los trabajadores no lo pueden hacer. Y me parece sí que cuando ocurren estas cosas frecuentemente se discute sobre la medida tomada y no sobre el contenido de los reclamos, que a mí me parecen realmente muy sensatos. Sí, el reclamo de atender particularmente a la población que se fue cayendo del sistema en estos meses, en una crisis muy aguda y muy de un día para el otro. Me parece también que hay un planteo vinculado a los salarios que es clave. Yo recuerdo al presidente cuando lanzó su campaña de las internas diciendo el bolsillo de los uruguayos no aguanta más impuestos y aumento de tarifas, y ahora lo que pasa es que el bolsillo de los uruguayos se va a achicar. Entonces, no se van a sumar suba de impuestos a lo que ya hicieron con el IVA al principio del gobierno, pero achican los salarios, con lo cual el resultado es el mismo, y queda claro entonces que este gobierno se mete fuertemente con el bolsillo de los uruguayos, con lo cual me parece razonable, absolutamente razonable, que el PIT-CNT decida una medida de este tipo. Obviamente, además, la proclama cubre otro montón de puntos para hablar seguramente de una segunda intervención. Cecilia, métanse, hablen entre ustedes, discutan tranquilos, pero bueno, si no, yo les voy dando la palabra. Cecilia primero. Bien, yo creo que es normal la acción, sobre todo cuando se empieza a discutir un presupuesto, ¿no? Que es el esqueleto fundamental normativo y que da las pautas de lo que va a ser este quinquenio. La vi media enredada a la proclama porque me parece que tiene como muchos puntos que no le da claridad. Capaz no podríamos decir tiene uno o dos puntos fuertes porque son muchos, ¿no? Y creo que todos interesantes. Planteos de reflexión general como el defensa A, la educación, defensa A, bueno, esas son todas cosas que nadie va a estar en desacuerdo, ¿no? Creo que también, por lo que veo, es moderada en el sentido de que está en un contexto de crisis, que trasciende al presupuesto y trasciende al país y trasciende al gobierno, donde todos tenemos de alguna manera que ubicarnos, ¿no? Porque todos los reclamos son válidos, pero todos los sectores están pasando mal también. Entonces me parece que bueno, eso es lo que la sensación primaria. No sé qué tan acatado va a ser el paro, se va a notar más en Montevideo, por supuesto, porque siempre los paros generales se sienten fuertemente en lo que tiene que ver con los organismos de Estado, y bueno, creo que en Montevideo donde más fuerte se va a ver, a veces en el interior, cierran los organismos que tienen que ver con las dependencias públicas, pero bueno, tampoco son tantos. Así que vamos a ver qué repercusión tiene en definitiva el día de hoy. Como decías, entonces, ¿cómo calificabas los reclamos? ¿Moderados? Generales, ¿Sí? Los veo como, está todo como bastante enredado, ¿no? Hay como muchas cosas, la LUC, la defensa del género, la defensa de la educación, la defensa de las fuentes de trabajo, bueno, está todo como todo junto, ¿no? No hay
un par de puntos centrales que diríamos, bueno, estos son los reclamos más fuertes que tiene. Me parece No, pero que en un momento hablaste de todo moderados. Lo digo porque hay un oyente, varios oyentes que le cuestionan a Superviel haber dicho que eran sensatos los puntos de la plataforma. No, yo me refiero a moderados porque me parece que los pusieron dentro del contexto, Ajá. o sea, está el planteo hecho dentro del contexto de crisis que vive el país, en ese sentido. Yo cuando me refiero a sensatos... No lo vi tan fuerte contra el gobierno, Ajá. sino que lo vi como un contexto más general. A eso me refería yo, pero no sé si moderados. Decías, Yo Daniel. cuando me refiero a sensatos, Emiliano, cuando me refiero a sensatos me refiero que si uno sigue la lógica de los 1 de mayo, de los discursos del 1 de mayo, de los discursos del director de Antel, Molina, y un poco lo que fue la retórica del PIT-CNT, siempre enervada y siempre con discursos sesentistas, que era como volver a llover sobre la misma tormenta permanentemente, me parece que son reclamos válidos de un sector de la sociedad que está planteando determinadas reivindicaciones, mientras por otro lado en la rural del Prado se ve el Uruguay productivo, produciendo, generando ingresos. Ayer el remate de Valdés fue un éxito rotundo. Entonces son esos Uruguay que conviven adentro del Uruguay y que tienen que aprender a relacionarse. En ese sentido no me parece una proclama del PIT-CNT incendiaria, y coincido totalmente con la doctora Aguiluz. Ella habla de moderado, yo dije sensato, capaz que la palabra no es la exacta, pero si me ciño a algunos discursos del PIT-CNT, este discurso me parece realmente, no sé, normal. Esteban. Bueno, yo si el PIT-CNT no hubiera hecho un paro general, después de todas las declaraciones que ha hecho sobre, y que además tienen un fundamento, pérdida de salario, determinada orientación político-económica general, etcétera, creí que le habría venido un ataque de caspa, porque obviamente hay una correspondencia. Tiene el PIT-CNT una posición absolutamente, digamos, comprensible. Yo creo que el PIT-CNT en cierta manera se quedó un poco sorprendido de que la política del gobierno que pensaba que iba a ser mucho más radicalmente contraria a sus intereses, es una política muy diferente, una política que no comparte, pero una política de diálogo. A mí, imagínense que me cuesta reconocerlo, pero el ministro de Trabajo trabaja permanentemente dialogando con los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Cecilia, ¿viste? Vamos a tener que estudiar vos y yo qué hacemos porque preocupante ya. Le falta concentración. Es un problema de carácter simplemente de comunicación política. Es decir, hay que concentrar los reclamos y está bien hacerlo los reclamos. Porque como decía Superviel, ayer fue el presidente a la rural y era la rural del presidente. Es decir, estaban todos chochos. Un empresario que se pasó 15 años criticando al gobierno del Frente Amplio, si le hubieran dicho que lo que había que hacer era caminar con digamos, con un balde en la cabeza, estaba contento. Y yo lo entiendo, porque efectivamente hay intereses diferentes. Ahora, estamos a principio de gobierno, con 6 meses de pandemia. Vamos a ver cuáles son los resultados y hacia dónde evoluciona la situación. El Uruguay tiene un gran prestigio. Bueno, ¿en qué se va a transformar eso desde el punto de vista de la mayoría de la población y sobre todo de esos sectores que sí son parciales, pero que son fundamentales para la economía, que son los sectores del trabajo? Entonces, este paro general, yo creo que si el Frente Amplio estuviera en el gobierno, ya el PIT-CNT le hubiera hecho 2 paros generales. Me parece que es no solo el juego natural de la democracia. Ahí me perdí. ¿Por qué si hubiera estado el Frente Amplio en el gobierno, el PIT-CNT ya habría hecho 2 paros? Porque él hizo paro de todos colores, así que por lo tanto, vamos a tenerlo claro, no es ninguna cosa excepcional. Además, termino con una cosa, y he sido breve. Miren hacia alrededor, miren hacia alrededor, miren hacia la Argentina, hacia Chile, hacia Brasil, hacia todos esos lugares. La conflictividad social está a niveles en Perú, en Colombia,
está al rojo vivo la conflictividad social. Acá está a nivel de el movimiento sindical, forma parte de un proceso sociopolítico serio, equilibrado, que yo también podría discutir algún aspecto, pero yo respaldo esta idea de movilizarse. Si no se movilizan, se lo lleva la corriente. Hablabas del presidente y de la rural. Bueno, algo de la rural también mencionó Daniel. Estaba repasando ahora la crónica del Observador. Ayer el presidente de la calle Pou dedicó su día entero a recorrer la Expo Prado. Comenzó reuniéndose con la Asociación Rural, comió asado en un comercio, terminó en el ruedo premiando a los campeones Aberdeen Angus y Hereford. Ya había estado otras veces en esta misma edición, volverá a estar el sábado cuando se realicen los discursos de cierre. El ministro... Vas a ver que los discursos no van a criticar al gobierno, te lo puedo asegurar. Bueno, ayer justamente el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, aseguró que los directivos de la ARU expresaron su simpatía por la cercanía con el Poder Ejecutivo y destacaron las políticas que se promueven para respaldar la producción agropecuaria. Señalaron que veían a este gobierno mucho más cerca de la realidad del campo y eso lo apreciaban. También, dijo, fue reconocido que por primera vez en muchos años la ley de presupuesto no recurría a los ciudadanos, sino a las eficiencias del Estado. Habló la calle Pou también, contó que en la reunión con la ARU hicieron un recorrido bastante extenso de la coyuntura, principalmente desde la oportunidad. Tratamos de poner a mesa elementos vistos desde las oportunidades que tiene el país, porque el resto es sabido y sería llover sobre mojado. En fin, por ahí vino el ambiente ayer en estas horas. Es notorio que ese es el clima y es parte de la sociedad. Ahora, todos somos Uruguay y la otra parte de Movimiento Agrario no está tan contento como la ARU, vamos a decir las cosas como son. ¿A cuál te referís? Al movimiento extra gremiales rurales, todo lo que se movilizó hace un año y medio. Eso ya no es tan eufórico como la ARU. Seguimos. Y como los rematadores de ganado. Uh-huh. Daniel, ¿te sonreís? ¿Por qué te sonreís? No, por los rematadores de ganado. Pero bueno, no hay que olvidarse que en plena pandemia la agropecuaria del país siguió funcionando y en gran parte una de las razones por las cuales no se cayó la economía uruguaya fue por eso. Además de que la construcción, miren acá, justamente el Zunca y la agropecuaria fueron los dos motores de esos que quedaron moderando cuando la pandemia. Y un país se construye de varias fuerzas, entre ellas el sindicalismo metropolitano y la agropecuaria. Así que, a ver, ¿por qué deberíamos sorprendernos de que la mayor fuerza productiva del país esté reconociendo que el gobierno los está escuchando y está trabajando bien? Por otro lado, yo he visto salir a José López de COFE 3-4 veces de la torre ejecutiva y varios sindicalistas. Pereira y Abdala están diciendo que hay buen diálogo con el ministro Mieres, lo acabás de reconocer vos. Entonces, esa constante discurso, ayer Tabaré Vázquez nuevamente diciendo que esto es un gobierno como el de la calle Herrera en los 90, yo creo que siguen leyendo mal. Creo que hay gran parte del Frente Amplio y gran parte... No es cierto, no es cierto. No es un gobierno que yo apoye, pero el que diga que es un gobierno como el de la calle de los 90, si vive adentro de una burbuja. Bueno, Tabaré Vázquez, entonces, según tu concepción, lo decís tú, no yo, vive dentro de una burbuja, porque Martín, hay un permanente querer asociar, y este es un gobierno diferente que tiene los puentes abiertos y después cada uno pelea por lo suyo. Pero y ahí vamos avanzando en medio de la pandemia, al lado de Brasil que se cae Argentina que se cae a pedazos, Brasil que no sé si se cae a pedazos. Entonces, no, son pedazos más grandes. Pero Esteban, yo creo que en vez de estar buscando la grieta, busquemos que hay un gobierno que habla, que tiene los puentes abiertos. Pero no es grieta. Que Tabaré Vázquez opine lo que le parece, absolutamente. También dijo de que nosotros... Es una eminencia del Frente Amplio, yo qué sé, no es cualquiera. No, eminencia nada, es un expresidente, punto. Yo quería intercambio, bueno, se produjo, se soltó esto, no estamos... Podemos hablar de Martín. Sí, no estamos casillero por casillero, pero cada tanto hay que entonces ordenar un poquito para que todos hablen. Falta Martín, que está ahí esperando, es más, hace señas, como diciendo, ¿y a mí cuándo? Sí, porque, hola, ¿se escucha? Te escuchamos, perfecto. Porque en realidad no me dejaron el teléfono abierto, el micrófono, entonces intenté interrumpir. Por supuesto que no comparto un montón de cosas que se dijeron,
Me parece que la lectura maniquea de que están los productores de un lado y los sindicalistas metropolitanos del otro es falsa. Es falsa, primero, porque también está mal que les pese a muchos productores los sindicatos de trabajadores rurales. Es falsa también porque decir que los que producen están de un lado y los sindicalistas del otro es desconocer que no vivimos en el capitalismo y para producir se necesitan trabajadores. Es imposible producir trabajadores. En todos los regímenes para producir se necesitan trabajadores. Claro, en cualquier, nadie inventó otro sistema. Destaqué el trabajo de la construcción, al igual que el agropecuario. Así que no, esa no es para mí. Lo que estoy diciendo es que no hay un sistema en donde hayan artesanos propietarios de su propio emprendimiento y que sean a su vez dueños y trabajadores, salvo muy pequeños sectores de la economía. Y yo creo, la verdad, que hay estrategias de este gobierno que son iguales a las de los 90. Que el ajuste sea por la vía de los salarios, como va a pasar, como está pasando. Entonces, que aparezcan discursos del movimiento sindical que parezcan de los 90, y bueno, hay recetas que son muy parecidas. El ataque a las empresas públicas, y como no lo pudieron hacer, por ejemplo, con la LUC, es un ataque discursivo. El meterse con los salarios, meterse con el presupuesto de la educación, a mí la verdad es que me parecen enormes déjà vu. Y entonces me parece que construir esa idea de que están... Claro, hay productores y empresarios que están felices con este gobierno, porque está claro que el ajuste no los toca, y va a tocar a las grandes mayorías de trabajadores y trabajadoras. Por supuesto que entonces habemos muchísimos que no estamos de acuerdo ni felices con este gobierno, y la verdad que no nos parece un buen síntoma que, primero, que el presidente esté todo el día y ya varios días en la Expo Prado, pero además a mí no me parece un buen síntoma que algún conjunto de empresarios estén felices con el gobierno, mientras un montón de trabajadores y trabajadoras están muy preocupados porque su salario se va a achicar, es decir, finalmente se metieron con el bolsillo de los trabajadores. Cecilia. Me gustaría un par de apreciaciones. Primero, me acuerdo cada vez que se discuten estos temas de escuchar varias veces a Jorge Valle cuando decía que de las crisis se salía arriba de la vaca, ¿no? O sea, nosotros tenemos un país que tiene una matriz productiva que no se puede desconocer, nos guste o no la actividad del campo. Por lo tanto, eso es inevitable y no puede sorprendernos bajo ningún concepto que uno de los sectores, el sector más fuerte, que además siguió trabajando durante la crisis, que es un sector que durante 15 años ha hecho reclamos constantes y no fue escuchado, hoy encuentra a alguien que lo escuche en el Ejecutivo y esté feliz. Bueno, mira, yo aplaudo, porque significa que muchas cosas van a empezar a pasar que no estaban pasando y que el país necesita, porque los trabajadores se mueven en función del mercado y el mercado se mueve en función de lo que son nuestros productos primos, y nuestros productos primos son los que nos definen en el mundo. Esa es la realidad. Podemos buscar nuevos mercados. Hace años que Uruguay está trabajando en ese sentido, pero nuestra matriz productiva es una matriz ganadera y nosotros estamos mostrando hoy al mundo que dentro de la pandemia seguimos siendo pioneros y podemos ir por encima de todas nuestras diferencias ideológicas, porque está claro que hay mucha gente que está desconforme con el gobierno, porque está desconforme ideológicamente y nunca va a estar de acuerdo, por más que pueda o no reconocer que las medidas le sirvan. ¿Qué decía, Martín? Está desconforme porque achican el salario. Entonces veamos quiénes festejan, cuántos, y cuántos protestan, y son una minoría los que festejan. Entonces, si el ajuste va a ser a través del bolsillo de la mayoría de trabajadores y trabajadoras, que van a estar descontentos, no me parece una cuestión ni siquiera ideológica, es básica. Le están recortando el salario. Es una cuestión ideológica porque lo que tú estás diciendo no se está viendo en la realidad aún. Sí, claro, por lo tanto, es ideológica. Cecilia, ya se empezó. Hasta ahora es ideológica. Estamos en un contexto de crisis y no se puede decir que yo, porque soy trabajador, me enojo que el presidente vaya a la rural. Es como... No, pero nadie se enoja. Yo no he escuchado a nadie que se enoje. No, yo escuché a Martín claramente decir que no le gustaba que el presidente pasara todo el día en la rural. Y te voy a corregir una cosa, Cecilia. No es un modelo ganadero, es un modelo agropecuario, ganadero, forestal. En la parte agrícola, pero también con una fuerte componente... Forestal no está en la ARU hoy, pero ganadero y agrícola sí. Sí, y con una fuerte componente de servicios, no te olvides del turismo, de una cantidad de servicios, y una fuerte componente tecnológica. Uruguay exporta $340 por habitante de tecnología de la información.
El Pero segundo justamente- en América Latina exporta $100. Pero justamente lo que estoy diciendo, el turismo se desvaneció con la crisis. Pero Bueno. sin embargo, el sector primario que tiene que ver con la ganadería y la agricultura no se desvaneció. Entonces, eso es lo que pusieron hoy ustedes sobre la mesa. Yo hablé solamente de la plataforma que tenía que ver con el paro de hoy. Y empezaron a contrarrestar una cosa con lo que está pasando en el Prado. Yo, No, por fue ejemplo, Daniel, como ballista, no creo en la lucha de clases. Y El sin que habló del embargo, Prado de fue vuelta, cada Daniel. vez que se ponen estos temas sobre la mesa empezamos. Bueno, por un lado los trabajadores, por el otro lado los agropecuarios, por un lado. Y bueno, entonces volvemos a ese concepto, ¿no? Que por lo menos para mí es un concepto que hoy en la modernidad está bastante roto. Valle era bastante cercano a concebir la lucha de clases, ¿eh? Vamos a entendernos claro, ¿eh? Martín está Estoy tratando... hablando de se les Valle ingenia y para Ordóñez, intervenir, pero le cuesta. A ver, ¿qué decías, Martín? Sí, no, yo creo que el que habló del Prado fue Daniel. A mí la verdad es que el presidente, después me interesa que esté informado de los temas. Si le resta tiempo para estar informado de los temas, ya lo discutiremos, me preocupa. Pero si no, que vaya donde quiera, no tengo problema. Pero lo que creo... Daniel se ríe, Daniel se ríe porque Martín acaba de hacer como un adelanto del bloque 2 de la tertulia. Sí, pero no adelanté mucho, lo spoileé. Pero yo creo que otro error es este planteo de entonces tenemos al campo sacándonos adelante frente a estos que... Porque lo otro que creo que es un error del gobierno es que se olvida que en general de la crisis salimos por el lado de la demanda. Salimos por el lado, por ejemplo, de fortalecer el mercado interno. ¿Qué es lo que no fortalece el mercado interno? El achique de salarios. Entonces el ajuste un resultado que ya les digo, y estas tertulias quedan grabadas, es que va a aumentar la desigualdad y va a aumentar la concentración de los ingresos y de la riqueza. Y eso es un problema, porque primero no vamos a salir así bien. Y va a bajar el rápido de la consumo. crisis. Claro, y va a bajar el consumo de las grandes mayorías, que van a tener menos plata. Entonces, en realidad a mí me parece que el consumo es de las grandes mayorías. Los sectores de más recursos no mueven la aguja. Y las grandes mayorías son las que van a ver su sueldo disminuido y su bolsillo más chico. Y la desigualdad me gustaría que fuera contrarrestada con buenas medidas de desigualdad, porque no había buenas medidas de desigualdad. Sí, como también tampoco se medía bien la pobreza, que son temas no menores, y por algo se están dando los números que se están dando. Cuando uno cambia las mediciones que tiene en el país, empiezan a verse estos ruidos. Ya habían. La pobreza multidimensional, esto que algunos están descubriendo ahora, se presentan las dos mediciones por parte del INE desde hace muchísimos años. ¿Tú estás aludiendo, Martín, al informe de Ceres de esta semana? Claro, pero el MIDES y el Instituto de Economía de la Facultad de Economía hace años que viene trabajando con una medición de pobreza vinculada a las necesidades básicas y a las necesidades básicas insatisfechas. El gobierno medía con dos varas la pobreza. Una era los ingresos y otra las necesidades básicas insatisfechas. Jamás en 15 años se pusieron de acuerdo para medir de una sola forma. Por lo tanto, cada una de las mediciones se presentaba como quería. Y eso es una realidad, no solamente en los presupuestos, sino en cada una de las rendiciones de cuentas, porque además ha sido un tema que se ha discutido permanentemente. Traías a un ministerio y te medía de una forma, traías a otro ministerio y te medía de Martín, ¿qué decís de eso? Por lo tanto, Siempre ese tema de la desigualdad, me encantaría verlo, pero con cada una de las mediciones para compararlo como estaba antes de la pandemia. Sí, yo espero que cuando este gobierno dé los resultados, compare los resultados en los dos planos, cómo se fueron modificando. Martín, cerramos contigo. Siempre se presentaron las dos, y además lo interesante en general en este tipo de mediciones es la evolución. La evolución de las dos, de un método más complejo y más comprensivo de medir la pobreza y por el método del ingreso, las dos dieron una mejora en los indicadores durante los 15 años. Y otra cosa es que la medición de la desigualdad a través de la construcción del índice de Gini es una medición que tiene problemas. Por ejemplo, la riqueza se le escapa, mide mucho mejor la desigualdad de ingresos, pero en eso no hay cuestionamientos. Ya la CEPAL avisó que iba a aumentar la desigualdad en Uruguay y en realidad seguramente aumente porque no hay magia. Si las grandes mayorías reducen su sueldo y los que están contentos son unos pocos, eso es una reducción, un aumento de la desigualdad. Ya vamos a volver a la tertulia, vamos a pasar a otro tema, aunque mire que en este bloque tocamos una cantidad, ¿no? Todo empezó con el paro general y cuántas ramas se fueron abriendo por el camino.